Acá estamos en Qué Terapia, nuevo miércoles, nuestro segundo capítulo. Estamos felices de estar acá compartiendo con ustedes una cantidad de herramientas para sentirnos mejor, para vivir mejor la vida. Estamos además muy atentos en este TikTok para todas sus preguntas, ya nos estamos acomodando. Hoy tengo un compañerito invitado súper especial que además hoy está haciendo el esfuerzo de quedarse trasnochando en la cabina. Pollito, bienvenido. Hola Karencita, estoy feliz de este segundo programa. Ahí poco a poco ya vamos minimizando porque si nos entraríamos a contar muchos programas, ¿no? Pero este ya, vamos bien. Muchos programas. Yo hoy estoy desde Ciudad de México. ¿Qué te parece? Uy, Karencita, estamos internacionales además con qué Sí. terapia. Yo soy una viajera, entonces me toca viajar con cámara, con micrófonos, con todo, porque me toca viajar mucho, pero bueno, lo importante es que podamos siempre desde cualquier lugar del universo hacer que terapia. Además, hoy un programa muy especial porque hoy vamos a hablar mucho de unas herramientas que nos va a compartir Pollo que me parecen maravillosas. Es un proceso que yo en realidad valoro muchísimo. Pollo está acá desde muy pollito, por eso le decimos el Pollo. Y para mí ver esa transformación que él ha tenido como líder, como persona y cómo ha utilizado como una cantidad de conocimientos que son aplicables, porque las herramientas muchas veces se nos vuelven pura teoría y no las aplicamos. Y me parece maravilloso poder en este segundo capítulo compartir esas herramientas. Y también les quiero recordar que este capítulo va a quedar completo en YouTube. Y entonces ahí en YouTube como que ustedes pueden repasarlo completamente. Ay, Y Karencita, donde incluso hoy muchos nos pidieron hace 8 días que montáramos tu capítulo completo y también ya lo encuentran en YouTube. Ya, ese ya está ahí para que le pegue ¡Uy! una repasada porque sé que muchos se quedaron como pendientes de herramientas y decían yo ahorita va a ver como una herramienta que Karen mencionó. Entonces, ese ya está ahí en YouTube. Perfecto, en el YouTube de Vibra y también en un momentico, Pollito, me levanté el dato de algunos terapeutas porque nos preguntaron mucho Ah, por terapeutas sí. holísticos, Gestalt. Entonces, en un momentico les voy a dar como 2 o 3 contactos para que ustedes puedan comunicarse, los que están interesados pues en las herramientas que yo compartí la vez pasada. Y quiero pedirles que en el TikTok nos empiecen a enviar desde ya aquí en nuestra transmisión todas sus preguntas y a propósito y mientras vamos compartiendo, como que nos digan, eso también me pasa, yo tengo esta duda y así empezamos como esta conversación muy desde el corazón, desde las herramientas que podemos compartir, pues con toda la realidad de lo que vivimos en el día a día y también pues como siempre aclaramos que cualquier proceso que se salga de las manos, esto no es un proceso terapéutico, se llama ¿qué terapia? Porque es la terapia que uno tiene hablando con amigos, comentando, pero les recomendamos buscar ayuda profesional cuando sientan que una situación se les sale de las manos. Y entonces, Pollito, bienvenido a este programa. Gracias, Karencita. Hoy yo soy el invitado. Karencita, ¿puedo aprovechar para saludar a algunos que se están conectando acá? Claro, de una, y yo Eh, también con eso voy viendo. por ejemplo, Ay. está conectado Laura Rondón, se conecta Sosa 14 que se empieza a conectar. Bueno, lo que pasa es que van pasando rápido, pero ahí rapidito digo, El Bey, Sofimar, Valeria, Uy. Graciela, MB, Angélica Parra. Hemos dicho todos bienvenidos, que ahí poco a poco se van conectando, Karencita. Ay, yo los veo también. Y me di cuenta, qué pena que estoy desde el TikTok, no sé por qué de Candela. Candela Estéreo soy yo. Ah, sí. Bueno, en fin, eso pasa cuando uno tiene muchas labores simultáneas. Listo, saludándolos a todos, bienvenidos. Pollito, yo quiero plantearte como una cosa que me parece como muy tremenda en la vida y es que puedo como intuir que nosotros hemos tenido como capítulos un poco contrarios, en el sentido de que pues hay como muchas situaciones de mi infancia que yo considero que fueron bastante difíciles, mientras que en lo que te he conocido, y perdóname ser abusiva y meterme a tu rancho, Tranqui. como que siempre vi que tú tenías como un contexto de una familia muy amorosa, Mm. como una familia con problemas como todas las familias, pero como que siempre he reconocido como ese amor materno y esa situación de tener una familia muy bien organizada, pues te ha ayudado a creer en ti y a confiar en ti y a tener un proceso muy bonito. Y de repente, pues llega un momento en el que todas las cosas te suceden al tiempo, yo creo que cosas inesperadas para ti y como que teniendo una vida con procesos muy sencillos, de repente se te vuelve un proceso tremendo que se te une por varias aristas. Y quiero preguntarte, pues, ¿cómo fue para ti esta experiencia? ¿Qué es lo primero que uno siente o piensa cuando de repente está en estos asuntos tan complejos? Pues, Karencita, yo digamos que, por ejemplo, en mis redes he compartido, pero todo realmente ha sido por partes. Y yo creo que Ujú. el ejercicio que estamos haciendo en qué terapia es súper interesante, porque fue como lo que tú hiciste ayer y creo que hay un nivel de confianza, porque además abrirse
hacer ese resumen y entrar en ciertos detalles, no es fácil. Mira que yo siento que hay una parte que sí como que termina rompiendo y fragmentando toda la vida que yo tenía y la familia que yo tenía y todo lo que construí ahí, pero yo sí creo que de pronto mucho antes yo venía con ciertos malestares como cualquier otra persona, ciertos Ajá, problemas que uno también normaliza, ¿no? Como que dice, ah, es el día a día, tanto ajá. dolencias físicas, problemas que son normales. Pero creo que hay un momento muy fuerte en la vida y yo creo que es, número uno, pues que en ese momento me pareció a mí como complejo, fue una relación que se termina. Y Ajá, digamos que hasta ajá. ahí para mí eso era un impacto también bastante grandísimo por la forma en que se rompe la relación y todo el cuento. Y uno como que empieza con una reflexión de la relación que se rompe, de qué pasó acá, una relación amorosa. Pero digamos que yo pensando que eso era como otro episodio fuerte de la vida de uno, Ajá. llega el tema de mi mamá. Y es que a mi mamá le detectan un cáncer. Ujú, Entonces, ujú. cuando a mi mamá le detectan un cáncer, se unen las dos situaciones. Yo venía de una en que, uy, sí, uno estar como en un ambiente de qué pasó acá, se acabó esta relación, como también, digamos que independiente de la pasión que se viviera en la relación o lo bien que estuviera o lo mal que estuviera, pues era como finalmente una relación que se estaba Ujú. acabando. Pero realmente, cuando llega la enfermedad, llega el cáncer de mi mamá, pues digamos que es como un sacudón, porque son de esos tipos de situaciones que tú dices, pues sí, a uno le pueden terminar en la vida, pero yo creo, Karencita, que hay cosas que uno no dimensiona y uno dice, a mí nunca me va a Claro. tocar esto. Y Ujú, yo, mira, ujú. yo siendo muy, digamos que en su momento, muy controlador, muy de analizar las cosas, yo nunca tuve en el radar que a mi familia le fuera a tocar el tema del cáncer. ¿Por qué? Por muchas razones. Porque Ujú. no tenía ni siquiera un precedente familiar de cáncer. Entonces ahí por derecha ya. Digamos que dentro de todo, pues mi mamá técnicamente tenía una vida relativamente saludable. Digo relativamente porque pues tenía como todo que tomaba ocasionalmente en una celebración, Ujú. fumaba. Entonces digamos que, pero en el resto de su vida pues cotidianamente no pasaba nada adicional. Entonces para mí que llegara a donde mi familia y como tú la describes y en esa unión familiar, una enfermedad tan agresiva como un cáncer y vivirlo así de primera mano, pues para mí la verdad fue impactante. Incluso, Carita, mira que a mí me pasaba algo y es que, pues, digamos que, resumiendo un poco la enfermedad, mi mamá arranca enferma, pero arranca de una manera enferma que todo el mundo normaliza. Arrancó con un Ajá. malestar pequeñito en una costilla, pero era un malestar que era como, uy, ¿será que me pegué? Y ya, no era nada crónico, fue un tema que se va agudizando. Inicialmente ella le dicen que tenía un cáncer que está relacionado con la sangre, que se llama mieloma múltiple, y en el camino se dan cuenta que no es eso y encuentran que es un cáncer de seno. Pero en todo ese proceso, un proceso de 4 o 5 meses, que yo te lo estoy resumiendo en tres Ujú. minutos, pues uno empieza a decir, venga, ¿esto es real? O sea, yo salía de la clínica, de los exámenes, y yo me pellizcaba, porque para mí era algo irreal e inimaginable. Claro, y yo escuchaba antes, no, que a tal persona le dio cáncer, que le dio X enfermedad, que le dio un paro, pero tú lo ves como aislado, o sea, tú ves como esas historias que tú dices, Esto no me va a historias, tocar. sí, historias que tú escuchas, pero que a Ujú. mí nunca me van a tocar. Y cuando me pasa esa historia a mí, pues yo quedo bastante impactado y yo digo, ¿esto es real? Y para mí, Karencita, mira que eso fue un tema súper delicado, porque yo creo que ahí fue donde empezó realmente un cuestionamiento y una crisis en la que sinceramente uno se siente desorientado. O sea, tú no sabes qué hacer, empiezas tú con Tremendo. digamos que empiezan más las preguntas de ahora qué vamos a hacer, el tema de la esperanza, de entender un tema que para ti esto, y además que eso es lo que más es complicado, Karencita, y es cuando hay un tema que para ti es desconocido. O sea, que es una vaina Claro, no que sabes a qué te tú, estás enfrentando. sí, claro, que tú no entiendes, exámenes que tú no entiendes, discursos que tú no entiendes. Entonces, realmente eso fue lo que hizo que llegara esta crisis, que el tema se agudizara y que obviamente me confrontara mucho, porque además, Canita, sumado a lo que tú describías de mi familia, creo que una gran ventaja, y es que mi familia, mi núcleo familiar siempre ha sido muy Ujú. unido, pero aquí hay un tema que para todos era un tema nuevo, incluso era un tema que yo siento, Canista, que incluso en muchas partes de la enfermedad, muchos no sé, mi papá, mi hermana, mi sobrina, mis tías, como que mis abuelitos, los papás de mi mamá,
como que no lo asimilaban, o sea, como que Claro, no era, podían como aceptarlo, ¿no? Es como sí, diferente, como, sí, como que, como lo que tú dices, como si fuera un sueño, una pesadilla, como esto no me puede estar pasando. sí, mira que incluso el tema ni siquiera es de aceptación, porque además Ajá, era de como de, ¿qué está pasando? O sea, esto de no entender, de ni siquiera entender. claro, sí, ni siquiera entenderlo. Y además porque tú en el fondo sí tienes la esperanza. Incluso, Carita, mira que yo me acuerdo muy bien con fechas. Me acuerdo, o sea, yo tengo súper marcadas la fecha en que se... Además porque ahí yo después empiezo a entender muchas cosas, pero Ajá, los momentos específicos que se develan cosas de la enfermedad, a pesar de que nos rotábamos, digamos, estar con mi mamá, mi hermana, mi sobrina, mi papá, una tía, bueno, un combo grande que se va sumando como a esto de estar pendiente de llevar a exámenes y todo, los momentos decisivos me tocaron a mí. Entonces, por ajá. ejemplo, cuando a ella arrancaron con los exámenes, yo era el que estaba ahí como recibiendo de primera mano. Cuando nos dijeron oficialmente, ella tiene un cáncer de seno, yo era el que estaba ahí. Cuando le hicieron ese primer examen, que de un momento a otro la cogieron, estábamos solo los dos. Entonces fueron varias situaciones en las que yo en ese momento decía casualidad, hoy digo que no es casualidad, es causalidad, Ajá. pero eran momentos en los que estaba mi mamá y yo. Y entonces, claro, fue un tema que lo que te digo, y yo sé que hay muchas personas que nos están viendo y han tenido Sí, situaciones de cáncer o de enfermedades tan delicadas como esta o de enfermedades tan agresivas, pues uno queda desorientado totalmente, o sea, tú no sabes para dónde agarrar, para dónde coger, y a partir de ahí mi familia arrancó con una transformación, Karencita, en la que incluso los roles empezaron a cambiar, mira que sin hablarse como que cada uno terminó asumiendo el rol. Entonces, por ejemplo, no sé, un rol fuerte, el de mi papá, era como de ese acompañamiento constante de llevarla al examen, a la cita, de estar ahí, de hacer la vuelta, de pedir el trámite, del examen especializado. Ese era como el rol de él. Mi hermana era como, ella tenía una niña pequeña, entonces ella no podía ir a la clínica constantemente, pero ella como la del rol de estar pendiente de los almuerzos, de la comida, de cuando todos estábamos trabajando, estar ahí. Mi sobrina era como la del rol de la cuidadora, de venga yo la organizo, de venga yo los medicamentos, se los organizo. Y mi rol terminó siendo como de explicarle a mi familia qué estaba pasando y qué debíamos hacer, porque digamos que entre todos el que terminó más sumergido en la parte médica fui yo. Pues, ujú, afortunadamente ujú. di con un amigo oncólogo que él pues no la ejercía como tal, pero él fue el que terminó guiándome y pues yo terminé sumergido ahí. Pero sí, obviamente, transformó totalmente esa descripción de familia. O sea, y claro, toda la familia Tremendo. terminó focalizada puntualmente en la enfermedad de mi mamá. Claro, tú me decías a mí que en este proceso, como que tú antes, cuando yo te digo toda la familia estaba bien, todo en tu vida estaba bien, y tú me dices sí, pero hay cosas que no. A uno muchas veces en estos procesos le explican que uno va a tener muchos golpes en la vida, pero que cuando tú has hecho un trabajo personal, todo va a doler, todo va a ser difícil, pero de alguna manera vas a tener como una mayor forma de salir adelante o de contener estos momentos. ¿Tú crees que si tuvieras, en ese momento hubieras tenido muchas herramientas de las que adquiriste por este proceso de duelo? ¿Hubiera sido más sencillo o crees que el dolor era tan grande que en algún momento no hay nada que haga más difícil o más sencillo un proceso tan complejo? No, Karencita, yo la verdad creo que si yo, o sea, me hubiera pasado eso, digamos que con las herramientas que yo tengo el día de hoy, claro, Ujú. el dolor, la zozobra se hubiera vivido, pero creo que la hubiera administrado de una forma totalmente diferente. Incluso, ¿sabes qué? Creo que la hubiera administrado de una forma mucho más, y no hablo obviamente desde el tema de, debí, no, pero digamos que cuando lo miro el día de hoy, si lo hubiera administrado de una forma más bonita ese proceso, incluso con mi mamá. Porque el día de hoy sí me siento con herramientas, y de hecho las uso, de sentarme con una persona que tiene Ajá. X enfermedad y hacer un recorrido digamos, un poco más bonito, más empático, más de acompañamiento, pero pues en ese momento, claro, en ese momento era lo que tú suponías que estaba bien, lo que suponías que era ayudar, Claro. y Ajá. obviamente en ese suponer que era ayudar, pues también el proceso para uno era jodidísimo, Karencita, porque incluso yo siempre he dicho que hay un tema en el que se queda corta la medicina y es claro, Ujú. se focalizan muchas cosas en el paciente, que es lo lógico, porque es el que está sufriendo y padeciendo, pero es que en torno a esto también hay una familia
que es como que las sueltas, o sea, haz de cuenta que tú estuviste 40 años dormido, te despiertan y ya hoy encuentras tecnología y cosas que no existían, entonces tú quedas como perdida y tratando de entender Claro. cómo se avanza y cómo se actúa. Yo recuerdo que tú eras una persona también como hoy, muy pilo, muy práctico, muy bueno para aprender, muy inquieto intelectualmente, pero sí recuerdo que había como una distancia entre el hacer y la lógica y digamos el tema de la empatía, como que veo un cambio muy importante en el hecho de conectar con las personas, esto que tú dices, de entender los procesos personales, un poco como de humanidad. Y quiero preguntarte cuáles son esas herramientas a las que tú llegas y esas herramientas que hoy usas para aconsejar a una persona, para ayudarle y sobre todo cuál ha sido la herramienta que que para ti tú dices que para ti tú dices, esta fue la herramienta reina, o sea, esta o estas dos fueron las herramientas que yo digo, jue madre, esto de alguna manera me ayudó a salir al otro lado. Karencita, yo primero tuve un punto de quiebre y es que yo me acuerdo que nunca se me va a olvidar, en mayo de la Feria del Libro. Entonces, hablemos Ajá, de ajá. mayo del 2018, mi mamá todavía no había muerto y estaba enferma, pero no había muerto. De hecho, en mayo ella empezó a tener un pico de recuperación, esos picos traicioneros de recuperación, que uno dice, pasamos al otro lado. Y yo me Ujú. acuerdo que yo estaba con mi novia y yo, la verdad, Karencita, yo te voy a confesar, malo para la lectura, pero así mal. Pero mal es que yo a duras penas leía redes sociales. O sea, a mí, para que un libro me apasionara y me lo terminara por obligación en la universidad y por obligación en el colegio. Y yo me acuerdo que yo fui a la feria del libro y mira, Karencita, que yo digo que hay cosas que empiezan a ocurrir, pero que uno no las puede entender de una o no están hechas para Tremendo, que entenderlas de después ves una. la película hacia atrás y dices, todo estaba encajando. Exacto. Entonces resulta que había un libro que se llamaba 13 cosas que las personas mentalmente fuertes no hacen. 13 Y cosas que las personas mentalmente fuertes no no hacen. hacen. Y Ok. se los recomiendo, lo pueden buscar o descargar ahí. Se llama Amy Morin. Y entonces, claro, yo cogí y solo cogí la introducción del libro. O sea, eso que tú vas mirando Ajá, libros y yo cogí la introducción y en la introducción más o menos me enganchó, pero así, mira, yo creo que el primer párrafo me enganchó. Y mi ajá. novia me regaló ese libro. Eso fue en mayo. Yo la verdad me lo empecé como a leer en el proceso con mi mamá y el libro me empezó a enganchar mucho porque empecé a sentirme identificado. ¿Cuál es la historia de este libro, Karencita? La historia de este libro, para resumírtela, es una mujer que tiene a su mamá, tiene su familia, Ujú. a su mamá le da un... Y yo mira que yo no sabía ni siquiera de qué trataba el libro. O sea, porque además el título del libro no Tremendo. tiene nada que ver. Ella tiene a su mamá le da una enfermedad terminal, la mamá se le muere y a los 6 meses le da una enfermedad. Entonces ella dice, se me acabó el mundo, se murió mi Ajá. mamá. Ella dice, o sea, se me murió la persona más sagrada de mi vida, mi mamá, todo el cuento. A los 6 meses, al esposo le da, tiene un accidente y el esposo en el accidente muere. Entonces se queda Ujú. sin la mamá, se queda sin el esposo, porque de hecho técnicamente ella lo que se siente es a escribir la historia de su vida y ella Tremendo. como que dice, venga, lo que uno siempre dice, estoy de malas, ¿qué me pasó? Y era lo que a mí Ajá, me pasaba, ajá. era el discurso de, ¿qué me pasó? Sí, de que por qué la vida me hace esto, qué es Cla- que hice, que a claro, quién maté. porque mi mamá, entonces todo el cuento. Y resulta que ella trata como de establecer otra vez una relación, conoce a una persona, se vuelve a, digamos que a juntar, a casar con una persona, y al año esta persona le da una enfermedad, o sea, al nuevo esposo, por decir, le No, da una enfermedad terminal no, y el no, esposo pero muere. que demande, no, que Sí, demande a la entonces, vida. claro, entonces esta vieja empieza a hacer literalmente la descripción de lo que yo estaba viviendo en los últimos 6 meses. Era, Ujú. ¿qué está pasando en la vida? O sea, que alguien me pellizque y me diga, ¿qué está pasando? Y ella básicamente lo que dice es, estas son las 13 cosas que mentalmente nos hacen fuertes. Y es que mentalmente, Ajá. ahí es donde uno entiende, mentalmente no es no siento. No, mentalmente es yo con esto que me está pasando, yo tengo dos opciones. O paso al otro lado o me Ajá. quedo donde estoy. Y mira, Carita, que la primera herramienta, si tú me lo preguntas, la primera herramienta la aprendí gracias a este libro, que es con lo que yo estoy viviendo, ¿yo Ujú. qué hago?
o avanzo Tremendo. o me quedo desde el papel de víctima. Y digamos Uy, que muchas veces esa es una de las cosas más difíciles porque uno se queda es como en el tema más de, difícil. porque, claro, y es natural, a uno le pasa, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me ocurre? A mí me tocó una vida difícil, me tocó una vida jodida, claro, como soy yo, y bueno, todo es lo que tú puedes renegar. No, Y el resumen del libro es mentalmente fuerte, y ella obviamente pone 13 cosas, y dice ella es, sencillamente es con esto que yo estoy viviendo, ¿qué voy a hacer? O sea, me voy a quedar claro. acá, voy a ¿Qué voy a hacer avanzar. con esto? Claro que muchas veces ni siquiera avanzar es superar el problema. No, avanzar es, pues esto es lo que hay, ¿yo qué voy a hacer para seguir evolucionando? Porque igual pues la vida sigue corriendo, o sea, el cielo sigue el día, sigue la noche, Claro. la gente sigue caminando, entonces, ¿yo qué voy a hacer? Entonces yo creo que la primera herramienta es eso. Yo con lo que me está pasando, bueno o malo, ¿cuál es mi rol? Mi rol es de víctima, mi rol es de victimario, mi rol es de oportunista, que mira que incluso, Carita, yo aprendí que ninguno de esos roles es malo. O sea, hay gente que como víctima Claro, pues siente que sí, se le hace más es fácil la vida. lo que puede hacer, es lo que en ese Claro. momento, lo que necesita para superarlo y es lo que en su aprendizaje es lo que puede hacer, lo mejor que puede hacer en ese momento con la información que tiene. Claro, mira que el de víctima, el que sufre de víctima, es el que está al lado diciendo, ay, este sí se victimiza. Claro. Pero el que está de víctima es su forma de gozarse la vida. O sea, sí. Él se la pasa mejor. Claro. O sea, es como cuando uno dice, ay, es que se la pasa ahí sentado todo fresco y no hace nada. Pero Es una posición fácil, ¿no? Es su igual posición. tú simplemente alegas y alegas, pero no tienes que atravesar una cantidad de cosas que tienes que atravesar cuando te haces responsable, tomar decisiones, una cantidad de cosas. El rol de víctima, lo que pasa es que te mantiene muy estancado, pero no lo había pensado como lo que tú dices y es una posición fácil, dolorosa, pues no sé si es incómoda, pero para el que la vive, pues está Sí, bien. está Tal vez ahí. es más incómoda para el otro. Claro, entonces digamos que lo que propone el libro en resumen es eso, es, ¿esto le está pasando a usted bueno o malo? ¿Usted qué hace con esto y cuál es su rol ahí? Claro, cada rol tiene una consecuencia, o sea, ser el rol de víctima tiene una consecuencia, ser el rol del relajado tiene una consecuencia, ser el rol del que bloquea tiene una consecuencia, ser el rol de que dice, no, yo voy a confrontarlo, pues también tiene consecuencias. Entonces el tema es, simplemente diga cuál va a ser su rol y juéguesela así y sea coherente. Si va a ser víctima, no reniegue por ser víctima, porque eso lo decide uno. Sí, o sea, si decidió ser el luchador, pues asuma el rol y no reniegue por estar luchándola porque eso fue lo que usted decidió. Entonces, la primera herramienta, Carita, para mí es, con lo que me está pasando, con lo que yo soy, ¿qué voy a hacer? ¿Cuál va a ser mi Qué rol? tremenda. ¿Cómo voy a jugar en ese partido de la vida? Es como Sí. el primer juego ahí. Luego pasa algo, Karencita, y es que, claro, llega a la parte más dura y es que se agudiza la salud de mi mamá, pero mira que mi mamá desde finales de abril, ella empezó con una recuperación absurda. Empiezas tú con la esperanza, esto vamos a pasar al Tremendo. otro lado, ¿y qué pasa? Mi mamá en una semana, o sea, lo que la enfermedad Karencita no le hizo a mi mamá en 6 meses, se lo hizo en una semana. Ujú. En una semana le dio la recaída de su vida, duró exactamente 8 días y al día octavo, pues mi mamá fallece. Y eso, claro, para mí eso, Karencita, sí fue súper impactante. Claro, yo tuve Pero en una... un momentico, increíble, y además como tú dices, no pasar de la esperanza del todo se puede me imagino que para ti fue la sensación más intensa de esto no puede estar pasando. Mira, Karencita, que me pasaba algo y es una sensación feísima, pues una sensación extraña. Yo me acuerdo que yo salía de la clínica solo. Ujú. Y yo decía como, incluso lo hablábamos tú y yo hace 8 días, yo salí de la clínica y decía, a mí cómo me gustaría que me desconectaran en este momento, Sí. que me conectaran en 8 meses y ya todo se hubiera arreglado. O sea, pues era como un tema. Y yo salía de la clínica y yo decía, No puedo con esto. claro, no, y yo decía, ¿qué va a pasar el día de mañana? O sea, mañana vamos a sonreír, mañana vamos a llorar, y era como el pensamiento constante que tenía. Y realmente, Karencita, yo creo que ahí, por ejemplo, cuando mi mamá se muere, pues para mí sí, yo te soy sincero, o sea, para mí fue lo más cercano a que se me derrumbara la vida en totalidad. O sea, yo no le encontraba, mira, sentido a nada, Karencita. Incluso yo creo que yo alcancé, y eso nunca lo había dicho, yo tuve como incluso yo tuve una cosa que se llama duelo anticipado. El duelo anticipado es cuando, sobre todo cuando uno tiene un familiar que está en una fase de cuidados paliativos o terminal, que ya es evidente que es más que la enfermedad actúe final. Pero para mí, yo hice un duelo anticipado
5 días antes de que se muriera mi mamá. Porque 5 días antes de que mi mamá falleciera es cuando a mí me dicen, le hizo metástasis en la cabeza, en el cerebro, ya no hay nada que hacer. Pero pues ella seguía ahí. O sea, en tu ideal sigue viva. Claro. Pero pues ya en otras condiciones. Entonces yo empecé a hacer ahí un duelo anticipado que yo hoy que lo hablo con mi familia seriamente, ese duelo anticipado solo lo hice yo. Incluso mira que Carita, a veces uno se cuestiona, a veces uno siente que el conocimiento termina siendo una maldición. O sea, yo a veces miraba... Claro, entender qué pasaba, mientras que los Claro. otros van a estar más tranquilos. Y con esperanza, ¿sí me entiendes? Sí, sí, sí. Pero para mí, que ya tenía el conocimiento, para mí realmente era una maldición. Entonces, digamos que en ese caso, a mí se me derrumbó la vida, a uno se le pasan, obviamente, Karencita, ideas suicidas, a uno se le pasan, uno pasa de ideas suicidas a un cuestionamiento. Yo creo que no alcancé a tener una fase, hoy que conozco un poco más, yo no viví una fase de depresión, pero sí, pero sí viví episodios de tristeza profunda, que obviamente toqué la línea de la depresión, pero creo que afortunadamente llegaron personas que yo no esperaba, que terminaron salvándome de esa línea de la depresión. Entonces, viví periodos de tristeza así profunda, me sentía anestesiado, Karencita. Es decir, si a mí me decían, se cayó el edificio, bueno, pues ya se murió mi mamá, ¿qué más da que se caiga un edificio? Y viví, y claro, yo sí quedé en un letardo en el que nada me emocionaba, pero tampoco nada me asustaba. Sí, yo me acuerdo que un tiempo después, me acuerdo tanto de esa carta que yo con todos los ejercicios que les hago a los gerentes y de todo, había un ejercicio de poner su propósito y me acuerdo mucho que me impactó leer de tu carta que decía como mi propósito es como volver a tener propósito, como volver a tener sentido a la vida y eso a mí me impactó muchísimo y quería preguntarte sobre este tema del duelo que me parece tan importante en el que todos estamos como tan bestias y no tenemos ni idea. Y cuando yo escucho expertos como Camilo Rusi, expertos que hoy en día estudio y leo en el duelo, hablan como de esta postura que yo siento que a ti te tocó un poquito, que es como esta postura del que sostiene a todos, entonces su duelo puede como tender a embolatarse. Y con una compañera que murió hace poco de cáncer, que fue una situación muy dolorosa con niños muy jóvenes, pues recuerdo que vi una cosa muy violenta que me impactó mucho, que sé que no lo hacen con mala intención, pero llegó una tía y le dice al muchacho, muy joven él, mucho más joven de la edad que tú tenías en ese momento, imagínate un muchacho de yo que Claro. sé, 19, 20 años, usted fuerte, usted tiene que ser fuerte, usted acá, mire, aquí es el momento de ser fuerte, su mamá lo quiere fuerte. Y me pareció de una violencia tremenda. Y no sabemos lo violentos que somos con el duelo y lo que está viviendo otra persona. Entonces quería que nos dieras un poquito de información acerca de estas violencias en el duelo y cómo esas cosas que le decimos a una persona la estamos forzando a que no viva un momento que es tan importante saberlo atravesar de la manera como cada uno pueda atravesarlo. Karencita, mira, hay un tema interesante, es porque, y para responder un poco eso del duelo que digamos que yo lo viví, pues desde muchos puntos de vista, el duelo anticipado. Mira, yo creo que no hay cosa más dolorosa, o sea, el duelo es doloroso y no le quito el dolor al duelo, pero el duelo anticipado, Karencita, es un dolor grandísimo porque la persona está ahí, pero no está ahí. Y además tú entras en un conflicto, porque además digamos que yo tenía que firmar un documento en el que si mi mamá tenía una baja de signos vitales, yo autorizaba que no realizaran ningún procedimiento de reanimación. Pues porque ya reanimarla se convertía más en un sufrimiento que realmente en una expectativa de vida. Entonces, para mí el duelo anticipado es un tema jodidísimo, es un tema durísimo. Y mira que cuando mi mamá se muere, Karencita, yo visité todo lo que me decían referenciado y sin importar el costo. Entonces a mí me dijeron, psicólogo clínico. Me fui para donde el psicólogo clínico. Me dijeron a mí, una persona que trabajaba con temas, ahora no digo que nada esté mal y nada esté bien, sino que hacía parte de esa búsqueda. Como hablábamos el capítulo pasado, uno busca hasta lo que le digan. Sí, una chica súper dura en temas de cómo equilibrar los chakras, la energía y cómo liberarte de ese dolor. Ya terminé. Me dijeron, vaya a un contacto con ángeles. Fui de una chica súper recomendada, el precio también era poco recomendado, hablé con ella y pasó lo que tenía. Sí, o sea, hice todo. Me dijeron, vaya donde está, digamos que medium.
fui donde la medium, vaya donde este psiquiatra. Tú me ganaste. Sí, vaya donde el psiquiatra, fui donde el psiquiatra. Hice 2 veces constelaciones. Y entonces, claro, yo tocaba todos los caminos y yo seguía, ojo que esto lo estaba haciendo, Karencita, como dices tú, en el periodo de duelo. Y aquí va una herramienta que a mí me pareció brutal y que yo tengo la oportunidad de acompañar a varias personas en esos procesos de duelo, y es en el duelo el error que comete la persona que está acompañando al otro es en querer ayudarlo desde un sentimiento que no conoce. Y te pongo un Claro. ejemplo, es decir, a alguien se le puede morir la mamá y claro, yo puedo tener una empatía por el tema de la cercanía, pero el dolor que él tiene porque se murió su mamá es muy diferente al que yo sentí, porque son otros factores de relación, Claro. otros factores de dinámicas, o sea, puede ser un sentimiento de dolor, pero es un dolor diferente. No es un dolor, no es una matemática que uno dice, es que el dolor de mamá es así, no. Es un dolor totalmente diferente. Incluso Y mira que que ayudamos desde el ego, ¿no? Es Claro. como mi prisa que tú te sientas como yo quiero que te sientas. Entonces, si para mí es muy importante llorar, entonces quiero que llores porque eso me da la tranquilidad de que vas a estar bien. Pero si yo soy una persona que me toca mucho que alguien llore, entonces te voy a decir que estés bien. Es no estar en realidad para el otro, porque estar para el otro es estar como el otro esté, ¿no? En cambio, estar para mi ego es estar como yo quiero imponerle al otro que esté. Claro, y mira, Greta, que aquí hay una herramienta que yo te voy a ser sincero, a mí me funcionó y cuando yo la he aplicado en personas que he acompañado, les ha funcionado. Eso obviamente hay que hacerlo de corazón y hay que Tremendo. hacerlo, o sea, hay que ser real, no es la palabra, Ajá. sino es el hecho. O sea, más allá de la palabra es comunicarlo, pero el hecho es que uno sí esté dispuesto a hacerlo. Y es decirle a la persona que uno está acompañando en ese duelo, decirle, mira, yo el dolor no te lo puedo quitar. Yo el dolor como tú lo sientes, no lo puedo sentir. Pero yo aquí estoy para acompañarte como y cuando necesites. Y Karencita, digamos que si tú te fijas, estoy para acompañarte como y cuando necesites. Tremendo. Eso abre una puerta, porque no es como, Claro. venga, vamos de rumba para que se le olvide. No, o sea, es, venga, si usted quiere ir de rumba y eso lo hace sentir bien en ese momento, yo lo acompaño. Si usted quiere llorar, yo lo acompaño. Si usted quiere estar solo, listo, yo me voy. Y cuando quiera o necesite estar con alguien, me timbra y ahí estoy. Pero es que muchas personas terminan siendo hasta invasivas en ese proceso de duelo. Entonces yo creo que la Claro. mejor forma es decirle, mire, yo aquí estoy, pero yo no puedo, o sea, yo no puedo compartir su dolor porque por más que a mí se me ha muerto mi mamá y a usted su mamá, su dolor es su dolor y el mío es el mío. Pero yo estoy acá, usted dígame qué hay que hacer y yo lo acompaño y a qué hora lo acompaño. Esa es la Eso clave. está tremendo. Estoy como y cuando necesites. No, me parece. Y mira que te súper sumo algo, importante. Karencita. A mí me pasó algo, y mira que la gente lo hace desde el desconocimiento. A mí me pasó algo cuando mi mamá fallece, y es muy parecido a lo que tú dices, y es cuando estamos en la funeraria, escúchame cómo era el pésame que yo recibí del 70% de las personas. No lo digo desde juzgar, sino desde Claro, la carga sino desde que uno termina. compartir. Y era, Ujú. David, mi sentido pésame, pero ahora usted tiene que estar súper pendiente de su papá. Uy, David, tremendo. Qué mi sentido violencia. pésame, pero ahora usted tiene que estar pendiente de su familia. Usted es el fuerte de su familia. David, mi sentido pésame, pero usted ahora tiene que estar muy alerta. Y entonces uno es, marica, no, o sea, no, No me está termina. ayudando. No, no, No me está- o sea, mi mamá está aquí en la No. funeraria y yo ya estoy. Usted ya me está poniendo Claro, y ya tengo otra tarea. Pero mira que no era solo una persona, eran muchas personas. Claro, yo me imagino que la hacían desde el tema de la preocupación, porque yo también te voy a ser sincero, Karencita, yo me di cuenta que yo, cuando mi mamá fallece, en la funeraria, en el entierro, yo no viví el duelo de mi mamá. Eso te iba a decir, eso es lo que te preguntaba, ¿no? Esos duelos que no vivimos Claro. porque estamos pendientes de papá, de mi sobrina, del resto Exacto. de la Entonces, familia. yo no lo viví porque yo estaba pendiente de mi mamá. Si tú me lo preguntas a mí, yo vine a vivir el duelo de mi mamá cuando yo me voy a estudiar a Nueva Zelanda. Cuando no es la presión, o sea, cuando estoy solo, literalmente, y ahí yo me doy cuenta que yo no lloré y no viví ese proceso como debía haberlo vivido, de extrañarla, de la rabia, desde la ira, desde la tristeza, desde la melancolía. Yo no lo había vivido. Yo lo que hice fue lo que tú dices. Yo estaba pendiente en la funeraria de mi papá, de mi tía, y no era culpa de ellos, sino que fue un rol que incluso, Claro. y fue un rol que incluso yo automáticamente terminé asumiendo porque sí. Y mira que si tú te fijas, todos terminan haciendo. Es que es un tema muy chistoso porque es un engaño colectivo. Seguramente mi papá no lo vivió porque mi papá estaba pendiente de mí.
Entonces, Claro. claro, cada uno termina pendiente de todo el mundo y no de uno. Es Y un factor también para no conectar con lo que claro, sientes, y ¿no? termina detonando muchísimo tiempo después. Seguramente mi hermana estaba pendiente, era de su hija y de mi papá y no del duelo de ella. Y así sucesivamente todos estábamos viviendo porque nos dieron esa responsabilidad de, uy, no, ahora usted pendiente de su familia. Y ni siquiera habíamos salido del otro camino. Y es Entonces, una carga, pero también es un mecanismo, ¿no? Porque a veces es más fácil si yo estoy más atento de lo que le pasa al otro, que es lo que le pasa mucho a las mamás, ¿no? No conecto con mi dolor porque quiero conectar con cómo está mi hijo, cómo está el vecino, se acabó el jugo. O sea, obviamente aquí es mucho más delicado, pero también no hacemos como creamos como artefactos para no conectar con el dolor, que es lo más difícil. claro, y Carita, por ejemplo, yo tuve una siguiente decepción dentro del duelo, que es cuando yo me doy cuenta que haber visitado por ejemplo, alguien decía acá, pero todo eso le sirvió. Yo digo, todo eso sirve dependiendo de la respuesta que esté buscando cada uno. Yo, por ejemplo, Claro. tenía claro que yo no estaba buscando soluciones, yo estaba buscando una respuesta que no me dio ni el psicólogo clínico con su explicación muy teórica del duelo, una explicación que no la conseguí ni con la de Los Ángeles, o sea, como que cada uno me dejaba con algo que, qué bonito, pero no, yo tenía clarísimo yo qué estaba buscando, y yo estaba buscando es, ¿por qué le pasó eso a mi mamá? Eso era lo que yo necesitaba para descansar. O sea, claro, Y, en ese y, momento, según mi y, y teoría. claro, y te enfocaste en buscar esa respuesta y la encontraste. Karencita, digamos que creo que la encontré, pero con un cachetadón. Yo creo que la encontré. Claro, me hacía falta el Ujú. cachetadón. Lo que te digo, yo venía a investigar todo esto, bueno, investigar no, yo venía de consultar a todo el mundo, me decían es que Ajá. el indio amazónico, el tatatá, y yo iba donde todos y no la encontraba. Yo realmente como que seguía en ese estado de letargo, yo me iba a estudiar y cuando yo vuelvo, y yo ahí es donde digo, Karencita, que hay procesos muy bonitos, yo me encuentro, además que no tenía por qué pasar, pero me encuentro con una amiga del colegio. O sea, una Ajá. amiga del colegio que llevábamos 15 años sin vernos. Creo que ella tenía más información mía pues por mi trabajo que la que yo tenía de ella. Ujú, Y nos ujú. encontramos y claro, yo veo que ella como que me tantea en algún punto, pero eso que tú ya vienes tan cansado, es como cuando te dan remedios para todo y ninguno te ha Sí. funcionado y ya en el Ujú. séptimo remedio ya alguien te dice, uy, le tengo el remedio y tú dices, ay, eso yo lo he escuchado 7 veces. Sí, ya ni me Sí, decía ya, ni para qué, ya ya, dejé ya, sí, así. ya no. Entonces yo creo que ella fue muy inteligente y ella se dio cuenta que yo ya venía saturado y el tema quedó ahí. Ella como que lo tanteó, el tema que quedó ahí. Pero finalmente, cuando ocurre otra situación en mi familia, que era con mi sobrina, que tiene un problema pues complejo de salud que llevaba años, entonces mi sobrina sí le para más bolas a mi amiga, va y la Ujú, consulta y mi sobrina con ese problema de salud que tenía empieza como a mejorarse. O ujú, sea, ujú. ella tenía puntualmente una migraña, pero una migraña que literal se desmayaba, se le paralizaba el rostro, la lengua se le paralizaba, tocaba Ujú. llevarla en ambulancia y así duró tal vez 15 años de su vida. Entonces cuando yo veo que ella empieza a mejorar, ahí sí yo quedé como rayado. Ujú. Yo dije como, venga, esto no es normal. Entonces yo fui donde mi amiga con el nivel de confianza que le tenía y yo sí le dije a ella, le dije, porque claro, yo estaba volví en la crisis. Y lo que te digo, Carita, yo siento que yo no alcancé a tocar la fase de la depresión, porque eso ya es, eh, digamos que es otro nivel, pero sí Ujú, logré ujú. esa línea delgada de la tristeza profunda. Entonces yo llego un poco desesperado, además llego también yo enfermo porque yo venía de todos los problemas médicos que tenía, yo tenía uno que era un manguito, que incluso yo creo que Carita también recordará porque el manguito rotador me Sí. incapacitó durante muchos años. Yo llevaba Ujú. 12 años con un problema en el manguito rotador, entonces era tema de ortopedista, exámenes especializados, hasta que un médico me dijo, eso es problema de fábrica, eso le tocó convivir, eso es crónico, Lo que eso le le dicen a tocó uno, así. eso le toca, eso, Claro, mejor dicho. entonces mira, yo llegué con el manguito rotador que me reventaba del dolor. Estábamos, digamos que en plena pandemia. Y adicional, estaba yo con un tema de tristeza profunda, pero por el tema del duelo. O sea, Ujú. incluso yo estaba focalizado en eso. Y yo le dije a ella, le dije, mire, yo no sé usted qué le hizo a mi hermana, a mi sobrina. Y le dije, pero yo creo que hoy levanto la mano y necesito ayuda. Y si tú me lo preguntas a mí, fue la primera vez que yo oficialmente como que me desarmé y dije, yo necesito que alguien me ayude.
O sea, Y eso es tan importante. claro, porque yo Aprender a antes, pedir mira, ayuda. yo antes fui donde el psicólogo clínico, donde el psiquiatra, pero yo fui más como, venga, a ver qué, lo que dices tú, como desde la Sí, zozobra, como sí, sí. Sí. desde, ¿cómo me va a ¿Qué me va a solucionar? contar? ¿Qué me va a decir? ¿Cómo me va a solucionar mi problema? Sí, Así. ajá, Claro, yo ajá. llegué con esa actitud, pero le dije, mire, yo ya estoy vuelto nada, tengo el hombro, o sea, no puedo mover el brazo, tengo una tristeza, o sea, no sé si me duele más el dolor del alma de mi mamá o el del manguito rotador. Y le Ay, jue dije, madre. yo no entiendo, además que tú sabes, Carlita, que tú me conoces, yo venía a ser Muy muy racional, racional. solamente, igual que yo, el mecanismo de protección, mente, 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 el resto no existe, compruébemelo. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Yo llego y le digo, yo no sé qué le hizo usted, pero yo necesito ayuda. ¿Usted me puede ayudar? Y yo siento que necesita que recibir el primer cachetadón porque ella me dijo, ¿qué es lo que usted ha estado buscando? Y yo le dije, yo Ajá. necesito saber por qué mi mamá. O sea, Ujú. eso es lo que yo necesito saber, ¿por qué mi mamá? Y entonces ella me dijo, eso es lo que usted quiere. La pregunta es, ¿la vida qué quiere? O sea, la vida que quiere para usted. Una cosa es lo que uno se enrancha en una intención y claro, cuando a mí me pedían desglosar el por qué era, y yo te lo voy a poner así porque creo que es el conflicto que tienen muchas personas, porque si mi mamá era una buena mujer, buena esposa, Claro. buena madre, buen ser humano, ¿por qué ella sufrió como sufrió? Y por qué tanta gente, ese era mi discurso, ¿no? ¿Por qué tanta gente cafre que hay en el Sí. mundo está ahí riéndose? Claro, una posición que además te ponía en posición de más sufrimiento. Claro, exactamente. Entonces, digamos que finalmente, Karencita, con ella empiezo a hacer una especie de, no sé, terapias o sesiones, que es el tema que el día de hoy yo termino súper enganchado. Y termino súper Ajá. enganchado precisamente porque yo empiezo a hacer ese trabajo muy ligado a los temas de salud y a los temas emocionales. eh, Me veo que evoluciono tanto, evoluciono más de lo que evolucioné en 2 años visitando todo lo que te conté hace un rato, que yo digo, este es el camino. Pero Entonces, entonces no es que hayas tenido la respuesta de por qué mi mamá, sino más bien entender dentro del proceso, digamos, qué implicaba o para qué estaba sucediendo esto en tu vida y entender un poco para para que lo podamos entender más claramente, cómo estos procesos físicos y emocionales están mezclados. yo cometí un error, Karencita, al principio, y es que yo me pongo a estudiar lo que estudié, el tema relacionado Ujú, con las leyes biológicas y las bioneuroemociones, buscando la respuesta de mi mamá. Entonces era como, ujú. ¿cuál es el origen emocional de un cáncer de seno? Pero si Ok. te fijas, yo arranco estudiándolo con el mismo objetivo y es, Con el si esto mismo. funcionó claro, yo decía, si esto funcionó en mí, ahora yo puedo ponerme a estudiar esto para entender por qué a mí, o sea, si ya entendí por qué a mí Claro, me, seguías seguías al final en el mismo lugar. claro, ¿Por qué mi además que te mamá? voy a ¿Por decir, qué mi Carlita, mamá? mira, a mí me reciben con lo siguiente, y esto parece como de viejito o para que me patrocine algo de salud. Yo llego con el manguito rotador que ha sufrido en 12 años, llego con hígado graso, llego con factores reumatoideos altos, porque mi mamá sufrió de artritis reumatoidea, entonces yo tenía factores reumatoideos altos, pero digamos que estaba haciendo el curso para tener tempranamente una enfermedad autoinmune. O sea, estaba haciendo el Ajá. curso, pero completo. Entonces, yo llego sobre todo con esos 3 temas súper puntuales y llego con un riesgo de vena varice, que incluso la enfermedad reumatoidea y la artritis para mi edad, perdón, la artritis no, sino la vena ¿Ven a varice varice? para mi edad no tiene mucho sentido. O sea, Ajá, estoy ajá. muy joven para tener esos Claro. factores. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo veo que yo empiezo a tener una evolución en el sentido de superar esas enfermedades poco a poco, no por arte de magia, pero sí un proceso que yo digo, ya no me duele el manguito rotador, bajó mi índice de hígado graso, etc., etc. Entonces yo digo, me voy a meter a estudiar esto, pero para saber por qué, volvemos al mismo tema, por qué Ajá. a mi mamá le dio cáncer de seno. Y yo empiezo este estudio, Karencita, y termino afortunadamente teniendo una charla con el que es como en España, el papá de este campo, Uy, que tremendo. es Corbera, y yo Ujú. logro, no, mira, no sé por qué, porque no era, claro, él ya tiene un instituto en el que a ti no te atiende directamente él, sino te atienden son personas que han Sí, estudiado. alumnos, Sí, discípulos, por así decirlo. exactamente, sí, él ya no te entiende, pero por cosas de la vida, yo termino teniendo con él en una de las clases virtuales, yo termino teniendo una conversación con él de 10 minutos
Y en esos 10 minutos, o sea, mira, fueron los 10 minutos que a mí me rompieron totalmente, Ajá. porque él me dice, para responder tu pregunta en todo el proceso, él me dice, volvemos a la misma pregunta, ¿qué quiere usted? Entonces le dije, yo quiero saber por qué, el mismo discurso del por qué de mi mamá, por qué le dio a Ajá. ella, ta, 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 ta. Y este man, además que tú conoces, tú que viviste tanto tiempo en España, los españoles no son con anestesia, No, no, eso es al no punto. hay cariñito, su tono, además él es español, él es de Barcelona, entonces su Ujú. tono golpeado, y él me dice, me dijo algo que en el momento yo decía, lo madreo, le, le pego, ¿qué hago? Y él llegó y me dijo, su mamá ya está muerta, Uf. y su mamá es la que sabe por qué le dio lo que le dio. Aquí el que está vivo es usted. Y el que se puede enfermar es usted. Entonces, usted preocúpese por usted porque su mamá ya no está sufriendo y ya no le está doliendo nada. El que está aquí Uy. vivo y le está doliendo, claro, Karencita, mira, yo venía de un duelo, están hablando de tu mamá. Claro, él no hablaba mal de mi mamá, sino era, No, y además muy lógico lo que decía. claro. Entonces Muy cierto. él me decía, mire, usted tiene un mango rotador enfermo hace 12 años, tiene factores reumatoideos, tiene, bueno, todo lo... Y me dijo, y su mamá, donde quiera que esté, ella ya está bien, ella ya no tiene ningún problema, ella no tiene ningún dolor, ella ya no necesita un médico, usted es el que necesita tomar una decisión. Entonces, para mí eso fue brutal porque es el tema de, yo seguía preocupado por alguien que en mi ideal, y yo tengo fe de eso, ya está mejor en otro Claro. plano, en otra Ajá, ajá. discusión. Entonces, a mí eso me rompió totalmente, claro, me desarmó y yo dije, sí, yo, o sea, este man me dolió lo que me dijo. O sea, son de esos cachetadones que tú dices, lo Que uno dice, necesitaba. gracias, Sí, gracias por el cachetado. claro, lo necesitaba. Obviamente, después de esto, él me hizo otra terapia, Karencita, que era como un tema, digamos que aquí juega mucho tu creencia Ujú. también con lo que o sea, respetar lo que cada uno cree. Digamos que yo logré de alguna forma y por una metodología que hay, como lograr esa comunicación con mi mamá y creo que eso Ajá. me dejó súper tranquilo. O sea, después de que tuve esa conversación, por decirlo de alguna forma, esa primera conversación, porque te voy a decir, fueron dos conversaciones, pero esa primera conversación que tuve con mi mamá en la que era preguntar cosas y de alguna forma y desde otro plano me respondiera, pues para mí eso fue sanador. Vuelvo y te repito, alguien que nos está viendo dirá, no, pero este man ya se metió, está tostado, pero pues así como alguien dice, yo voy y le rezo a mi familiar, pues, y es sanador, para mí fue sanador ese ejercicio que hice de alguna forma de hablar con mi mamá. Bueno, Yesnite nos pregunta a dónde fuiste, pero mientras tanto yo quiero como retomar esto que tú dices de esa experiencia con tu mamá, porque obviamente yo también aquí soy como muy, como creo que debemos ser muy cuidadosos como con las creencias y todo de las personas, pero a mí comparto lo que tú dices en el sentido de que yo, así como súper racional, como no contactando con mi alma, con la parte espiritual, obviamente la energía no es una cosa que uno diga, es una cosa inventada, el sonido es energía, lo que uno ve es energía, todos somos energía, nuestras vibraciones, nuestros pensamientos, pero nos cuesta mucho creerlo. Y me identifico mucho contigo en ese sentido de todo el tiempo súper racional. Yo soy lógica, como un poco desde un ego de demeritar cualquier otra cosa que no sea comprobable, racional, no sé qué. Y una de las cosas que a mí más me sanó durante mi dolor es empezar a conectar, no me preguntes cómo, ni dónde, ni desde qué forma, con mi abuela. Eso fue una cosa impresionante, o sea, para mí sentirla a ella, poder comunicarme con ella de una forma que, como tú dices, de pronto acá dirán este par de locos y nadie entenderá, fue Claro. como un tema muy, muy sanador, incluso nunca te lo he, no sé si te lo he contado, pero en la experiencia que yo tuve con Yaje, sentí la presencia de tu mamá y me dijo algo que para mí fue muy importante y como sentir que las personas, digamos, hay una transformación, pero la relación y el amor sigue, digamos, más allá de creer si la persona está acá, uno tiene derecho a creerlo, pero que vive en mi recuerdo, en mi memoria y a través de ahí es un amor que está ahí presente independientemente de que la persona esté en este plano o no. Ha sido maravilloso
Y para mí escuchar a una persona tan desde la lógica como tú decirlo, como que me lleva a cómo estos procesos nos llevan a una apertura de cosas que nunca nos imaginamos, pero que al final las sentimos con tanta fuerza que es como desde la intuición que no tienes cómo dudarlo. O eso me pasó a mí Claro. con mi abuela. Nadie me tiene que explicar nada. Pueden aparecer acá 1000 científicos a decirme que eso no pasó. Ah, lo Pues, siento en mi vida. y No sé. te funcionó para tu Claro. vida. Ajá, Claro, ajá. que mira, García, por ejemplo, que yo creo que era eso, tú que me conociste en una fase absurdamente racional, por decirlo de alguna Ujú. forma, mira que yo creo que a mí lo que me sumerge en esto es cuando yo empiezo a indagar sobre realmente qué era esto que estaba yo viviendo y este estudio. Y mira que a mí que me enganchó, que claro, arrancaba esto que yo estudié, arrancó desde una fase racional, pero termina en una fase que termina siendo poco racional y que mira que hoy muchos médicos dicen la medicina no puede separar lo físico de lo No, mental, ni lo emocional, porque si no estamos jodidos, todo está sí, conectado, todo está totalmente unido. Entonces todo. mira que el resumen de lo que yo estudié es algo que se llama la medicina germánica, que Ujú, son las ujú. 5 leyes biológicas, y mira que, ¿por qué me enganchó a mí? Y tú vas a decir, ya entiendo por qué este racional lo enganchó este estudio. Este man era un médico alemán, él era médico de alemán, Sí. tenía una especialidad. ¿Y qué le pasa a él en los ochentas? Y ustedes lo buscan en Google, ahí Ah, sí, escriben, porque nos estaban preguntando, Pollito, que qué estudiaste, que la información, que cómo se llama el experto, si nos puedes se como llaman guiar más que ustedes acá. lo pueden buscar como las 5 leyes biológicas y ahí les sale Ujú. Hammer, Hammer. Hammer. Él era un Ok. médico alemán. ¿Y qué pasó con él? El resumen es este. El man era médico, resulta que en una fiesta al hijo le disparan y el hijo muere. ¿Qué pasa? No. A los 6 meses que el hijo muere, él desarrolló un cáncer de testículo. Entonces el man como que dice, bueno, me tocó el cáncer de testículo, la muerte de mi hijo, o sea, la suma de tragedias unidas. ¿Qué pasa? Al tiempo, la esposa desarrolla un cáncer de mama y el médico dice, no, yo no tengo precedentes de familia con cáncer. Él Ujú. empieza a hacer como su estudio y dice, para mí, aquí hay algo que está relacionado, la muerte de mi hijo, con el cáncer que tiene mi esposa y con el cáncer que yo tengo. Y él Ajá. empieza a sacar los postulados, que incluso creo, Carita, que hay algo que nos une acá en lo que tú has estudiado y lo que yo he estudiado, que son esos postulados que el resumen de las 5, o sea, cada ley está como muy específica, muy detallada. De hecho, hay Ujú, todo un ujú. postulado de un tomo de un Que libro. podemos trabajar cada una de esas leyes a lo largo de estos programas, ¿no? Para Claro. que los oyentes se identifiquen, bueno, una cantidad Que, de cosas. que el resumen, Carecita, de lo que a mí me voló la cabeza viniendo de este médico es detrás de una enfermedad hay un evento y esta es otra cosa que todos debemos tenerlo a diario para que aprendamos a Ujú. expresarnos, que expresar más allá de llorar o lo que sea es expresarlo, o sea, sacarlo. Y el postulado de esta persona es, detrás de una enfermedad hay un evento dramático, inesperado y Ujú. que se vivió en soledad y sin aparente solución. Si uno cumple Total, esos con eso. Sí, si uno cumple esos 5 requisitos, le puede dar Ajá. desde un ataque de ansiedad hasta un cáncer, hasta una gripa. Lo Ent- podemos repetir, porfa, Pollito, que eso también yo lo he estudiado y me parece súper importante que todos los que nos están viendo lo comprendan. para que ustedes entiendan, detrás de toda enfermedad hay un Ujú. evento, atención, y lo vamos a ir como enumerando, dramático, Ujú. inesperado, que se vive en soledad y sin aparente solución. Ojo que vivir en soledad no es me dejaron solo, sino que yo siento que estoy cargando solo con este problema. Ujú. Dramático es que para mí es el acabose, o sea, para mí es una... Que me supera además, Claro, ¿no? y Como... inesperado es porque Ujú. obviamente viene de sopetón. Y además, sin aparente solución, porque cuando tú te das cuenta, y Karencita, hace 8 días que hablábamos de tu crisis, uno dice, de esta yo no voy a salir. O sea, Sí, no, de de esta yo esta no voy a nadie me salir, de salva. esta yo no voy a salir, esto no tiene solución, esto Claro, no tiene solución. y el que hace sencillamente, o en este estudio, Karencita, que es las bioneuroemociones o las leyes biológicas, es mire usted la función de cada órgano del cuerpo y mire Mm. cómo se relaciona con una emoción específica. Y a partir de ahí, usted va a empezar a entender que yo creo que aquí va la otra herramienta, Karencita, y es nosotros sabemos escuchar música, chismes, sabemos escuchar malas palabras, sabemos escuchar discusiones, sabemos escuchar lo que nos gusta de nuestra pareja, pero nosotros hay algo fundamental y eso es lo que nos tiene jodidos. Nosotros no sabemos escuchar nuestro cuerpo.
Impresionante. No, y mira que realmente este estudio dice, Impresionante. escuche su cuerpo. O sea, la tarea es, claro, uno estudia es para escucharlo e interpretarlo. Entonces, nada, ¿cómo es que dice el dicho? Nada a la víspera es... Nadie se muere a la víspera. Nadie se ¿Cómo muere a la es? víspera, sí. Entonces, no, todo tiene una razón de ser. Si yo llevaba 12 años con un problema en el manguito rotador, eso tenía una razón de ser. Si yo llevaba 5 años con el hígado graso, eso tenía una razón de ser. ¿Cuál es la función del hígado y cuál es la emoción o las emociones que están detrás del hígado? Pues Carita, yo a partir de ahí arranco a hacer ese estudio y mira, lo bonito que es, y vuelvo y te repito, el tema o el testimonio es el mío, o sea, es lo que yo hice. Yo con quién, yo ya te voy a decir, ¿a quién cogí de conejillo de indias? A mí. Claro. Y ahí fue donde vi la evolución. ¿Y cuál fue el resultado final? El manguito rotador, esa inflamación que me dijeron que era crónica, que infiltraciones, que cirugía, que conviviera con eso, desapareció. Los índices, porque hay unos índices reumatoideos que uno le toman anualmente, los índices reumatoideos bajaron o disminuyeron en un 40%, que eso es otra, para mí era otra buena noticia. Y el hígado graso desapareció. Claro, hay que ser coherentes, Karencita, porque, y eso es lo que le juega a la gente, eso, lo que decíamos hace un ratico, la medicina no puede separar ni lo emocional ni lo fisiológico. Si yo tengo una pésima alimentación, pues por más relajado que esté yo, algo me Claro. tiene que pasar. Pero mira que hay gente, no sé si tú has visto, hay gente que le pasa, que dice, yo soy todo juiciosito, como Sí, bien, sí, sí. me alimento bien, cero azúcar. ¿Y cómo viven? Enfermos. Entonces es exactamente Sí, lo mismo. y que se tragan las emociones. Exactamente. Que se tragan las Pollito, emociones. mira, acá nos dice Joana, dice, hola, muy buen tema. Ahora, ¿cómo podemos transformar esto para que no trascienda pues en el cuerpo, en el día a día? ¿Cómo podemos como transformar estas situaciones de lo que tú dices, un dolor, una situación que acá nos están compartiendo y mandando muchas preguntas que me parece maravilloso? Karencita, mira que en el estudio aprende que son 3 fases, que pues, son varias fases que uno debe entender. Y es, mira que cuando tú tienes el momento de estrés y tú lo sientes, Ujú. tú deberías exteriorizarlo. La gente piensa que exteriorizarlo es irlo a contar o gritarlo. Importantísimo. Y no, Ujú. exteriorizarlo es que uno diga, claro, si para uno exteriorizarlo es desahogarse o hacer catarsis, que es lo que buscamos en este espacio de qué terapia, exteriorizarlo es contarlo y esto, bien, si es llorarlo, bien. Hay gente, por ejemplo, que como lo exterioriza, metiéndose en la casa y gritando y Ujú, llorando ujú. y sufriendo, bueno, exteriorizarlo. Pero hay una señal muy importante. Cuando tú tienes un síntoma, es porque tú te estás guardando algo. Ujú, ujú. Cuando tú tienes ya la enfermedad, el cuerpo es muy inteligente, Karencita, y cuando tú ya tienes la enfermedad, y vuelvo y repito, llámese enfermedad, gripa, tensión alta, cáncer, vesícula, lo que cada uno quiera tener o lo que quiera. Cuando tú ya tienes la enfermedad, es porque el cuerpo dijo, lo que usted no pudo solucionar, yo lo voy a solucionar. ¿Y cómo lo Ajá. soluciona? Pues claro, para uno lo soluciona desde la enfermedad. Para el cuerpo es estoy tratando de reparar, estoy tratando de equilibrarlo a usted para que usted continúe adelante, que es el resultado de la Claro. gente. No sé, claro, hay cosas que tienen un precio alto como es un cáncer. O sea, cuando el cuerpo decide reparar algo desde un cáncer, es un precio Es alto que se paga. muy alto. Ujú. Pero mira que, por ejemplo, Oye, cuando tú estás enferma de la vesícula, ujú. entonces tú es como, venga, ¿qué está pasando con mi tema de la vesícula? Y mira que hay una discusión que tú y yo antes teníamos, yo creo que hemos llegado como a un punto medio para la gente, por ejemplo, que ha tenido temas de vesícula. La vesícula suele suceder con esas personas que tú ves más calmaditas, nobles, conciliadoras, tranquilas. ¿Y por qué suele ocurrirle a esas personas? O sea, no digo que sea el factor, pero es un factor común que ocurre en ese tipo de personas que dice, esta persona es relajada, es noble, y le quitaron la vesícula. Porque en la vesícula, la vesícula funciona fisiológicamente como un filtro. O sea, Ujú. es su función fisiológica. Pero emocionalmente, la vesícula está diciendo, usted se está guardando una ira ni la hijue que tiene. Y usted se Y- está guardando, entonces, claro, empiezan los cálculos en la vesícula. Y todas las con esas personas y es, no, bien, no, todo es paz, no, todo es amor. Y cuando tú llegas a la psique, al origen, no, sí, mire, a mí hace 4 o 5 años me pasó una vaina, pero yo prefiero pasar la página. Pero cuando tú miras a conciencia, no pasaron la página, sino fue como, yo sufro menos si me trago esto. Y entonces empiezan los cálculos en la vesícula, cuando el tema es muy agudo, le quitan la vesícula, y es el tema de, entonces para que tú entiendas, y lo que tú preguntabas es, cuando yo ya tengo la enfermedad, estoy en una fase de reparación, que es el Ujú. cuerpo
tratando de reparar lo que uno no pudo. De lo que tú preguntabas, Karencita, pues la primera clave es uno tratar de expresar lo que siente. Y expresarlo no es Claro. gritarlo, no es confrontar con la gente, sino es qué me permite a mí desahogarme. Y eso va, lo que pasa es que aquí se empieza a interrelacionar todo, Karencita. Identificarlo. Ajá. Aquí se empieza a interrelacionar todo, porque fue la segunda cosa que yo terminé estudiando, que también les quiero recomendar. No es fácil de entender, la verdad, esto que les voy a decir. Hay varios autores, hay 3 autores que desde los años 60 eran psicólogos, psiquiatras, y ellos, uno de ellos era médico y mezcló la medicina con la psicología. Y Ujú. entonces él dijo, hay una relación, que mira que esto desde los 60 se está hablando, pero no ha salido, pues sigue manteniéndose como ahí. Y él decía, hay una relación entre sus temas psicológicos, algo que Karencita trabaja mucho, que es el tema de su construcción de infancia, de Ujú. niñez, y su salud, y usted cómo va a percibir la vida. Mejor dicho, más o menos lo que proponen estas personas es, son 3 autores y lo remata una psicóloga que ha escrito 13 libros, pero 2 de los más destacados es las 5 heridas del alma y la Ujú. sanación de las 5 heridas del alma, que realmente lo que ella hace es resumir estos 40 y 50 años de investigación. Y lo que ellos dicen es como un computador que usted los 5 primeros años configura. Y Ujú. esa configuración es como usted va a percibir la vida. Entonces te pongo un ejemplo, Karencita, y es, supongamos, a los 2 se nos murió la mamá. Se nos murió a los 2 la mamá. Y entonces van a decir, uy, no, le dio un dolor tan profundo que le dio esta enfermedad. No, porque la configuración que tú tienes desde el punto de vista materno es diferente a la mía. De pronto yo viví la Claro. pérdida de mi mamá desde un tema, por ejemplo, de tristeza profunda. Tú lo viviste, por ejemplo, desde un tema de, ay, no aproveché el tiempo con ella. De la culpa. Es muy Desde diferente la como cada culpa. uno lo Entonces, vive. la enfermedad que a ti te va a dar desde la culpa es muy diferente a la que a mí me va a dar desde la tristeza de, es que con ella teníamos una bonita relación. Entonces, ahí es Ujú. donde dicen es, ¿cómo está usted configurado? Y depende, cómo usted esté configurado, es como usted debe empezar a trabajar para no enfermarse. Que para Claro. eso también hay Que si como, tú has trabajado, por ejemplo, la culpa y eso previamente a esos duelos, porque la culpa ya la traes, que esto que tú claro, dices es muy importante, ya la culpa hace parte de tu configuración de cómo ves la vida. Todo lo vas a ver a través de la culpa, pero si tú has hecho un proceso personal, escuchando tu cuerpo, dándole, digamos, el significado a cada situación desde la conciencia y de todo, es muy posible que llegues a esas situaciones desde un lugar mucho más consciente que desde un lugar, sí, o desde la culpa, o desde la traición, o desde el abandono, desde, bueno, desde el dolor en el que estás. que mira que el tema se relaciona mucho, Karencita, y claro, yo porque llego a las 5 heridas del alma y porque llego a mezclar estos 2 temas, porque es que en las 5 heridas del alma es exactamente lo mismo, es usted cómo está configurado, porque Ujú. sus gafas son únicas, es decir, sus Únicas. gafas con que usted ve la vida son, y digamos que te pongo un ejemplo, yo la vida, lo vengo trabajando, pero yo la vida duré muchos años, y lo hemos hablado tú y yo vine la vida viéndola desde la injusticia, y la gente dirá, Ajá, claro, y yo todo lo veía, o sea, de pronto lo que Karencita veía como un tema de rechazo, yo lo veía era como injusticia. Entonces, no sé, claro, te pongo un ejemplo. Yo armaba un plan y alguien me decía, uy, no, no puedo. No, 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 no puedo ir. Yo, uy, qué injusticia. Y yo pensando en esta claro. persona, qué Ujú, injusticia. ujú. Pero seguramente desde tus gafas era como, Es no, no porque le me interesa. rechaza. Exactamente. Pero mira que son 2 gafas diferentes. Y así Ujú. funcionan realmente las enfermedades. Entonces, Sí, digamos que ahí cómo funciona la cosa, que es cuando se unen los dos elementos, es yo cómo percibo la vida, y aquí pasa otra cosa, Karencita bonita, que a mí me pasó, y es el tema de cómo estas leyes biológicas terminan tomando 3 caminos que la gente debe tener en cuenta. Y es, ujú, hay un camino que se llama, llamémoslo así, el trauma, que era lo que te decía ahorita. Cuando uno vive un hecho, una situación, entonces, por ejemplo, yo tengo una enfermedad que es, volvamos a mis ejemplos para no ser tan crueles. Entonces, yo tengo un factor de una enfermedad autoinmune. Yo lo tengo, ujú. ¿listo? Entonces, hay 3 posibilidades que me están originando a mí la enfermedad. Una, ese trauma que ocurrió en aparente soledad, sin posible solución, de manera introspectiva, ta, 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 ta. Solo, ujú, Exacto, esa es la primera posibilidad para yo estar enfermo de la enfermedad. La segunda se llama proyecto sentido. Y mira lo ujú. importante que es acá, Karencita, sobre todo tú que tienes hijas y las personas que tienen hijos. ¿Qué es proyecto sentido? El proyecto sentido te dice a ti, además que médicamente se han comprobado incluso factores médicos, que lo que dice el proyecto sentido es qué pasó en su vida un año antes de la gestación
durante la gestación hasta que nació. Uy, eso es tremendo, eso Que es ese es, súper importante. ese es el proyecto Sentido. Entonces, no sé, hay niños, por ejemplo, y yo te lo digo, a mí me ha llegado, que eso te voy a hablar más tarde de mi emprendimiento que llevo trabajando desde octubre, pero a mí me han llegado casos de personas que dicen, es que yo quiero que usted vea a mi hijo porque él tiene problemas de asma. Entonces uno es como, ¿cuántos años tiene tu hijo? 4. Yo no necesito ver a tu hijo. El problema no es Necesito tu verte a hijo. ti. El problema es los cuidadores, llámese papá o mamá. Totalmente. Y la pregunta que uno hace es, entonces, y te pongo un ejemplo, era un caso de una, claro, no doy nombres, pero era como una persona que el hijo venía con asma desde que nació. O sea, desde que nació fue de incubadora, de esquemas de salbutamol y esquemas de respiración y todo el cuento. Y cuando yo le pregunto, ven, ¿qué pasó cuando estabas embarazada? No, nada. ¿Qué pasó antes de quedar embarazada? Y claro, primero está como el ego jugando de, no, nada, todo está No, bien, nada, todo está nada, nada. Esa es perfecto. la primera respuesta. Claro, que tú también, por ejemplo, que haces como el tema, estás empezando a hacer necesita como las prácticas de atender, de ayudar a Terapia. personas. Ocurre que hay un tema de resistencia grandísima, que incluso uno lo tuvo. Impresionante. Incluso yo creo que a ti también te pasaba que al principio, no, todo está bien. O sea, estoy vuelto Todo nada, está pero bien. no, todo está bien en mi vida. Y el tema con esa persona que era, cuando tomó conciencia, dijo, mire, sí. Y entonces aquí empieza la tragedia. Y ahí se encuentran las llaves. Y las llaves es, yo 7 meses antes de quedar embarazada, pillé que me estaban poniendo los cachos. Y la Ujú. verdad, yo con mi esposo concluí que la mejor forma de salvar el matrimonio era tener un hijo. Ajá. Claro, ¿qué es lo que pasa? Tremendo. Ellos se dan cuenta que eso no soluciona la cosa y se vuelve una relación, mira incluso las palabras que uno usa. Ella decía, se vuelve una relación asfixiante, una relación en la que ninguno quería llegar a la casa. Pues, ¿qué pasa? El niño se gesta y además crece o nace en un ambiente que asfixia, en un ambiente Claro. o sea, el hijo lo que les estaba diciendo, yo estoy en un Impresionante. ambiente que me asfixio, claro. Ahora, esto no, y yo voy a aclarar, este tipo de sesiones no rayan con la medicina tradicional. Claro, al Porque contrario. mira que, por ejemplo, ¿yo qué hacía? Yo seguía con mis tratamientos médicos, pero Ajá. paralelamente yo tenía que solucionar mi tema emocional, si no el manguito rotador. Me daban Claro, ya medicamentos está la para, enfermedad ahí en todo caso. claro, para la desinflamación muscular, Ujú. medicamentos para el dolor, medicamentos para vitaminas para la relajación. Pero yo tenía mis episodios cada 3 meses. ¿Por qué? Porque cuando volvía la emoción, pues volvía la enfermedad y yo volvía Claro. a las pastillas. Y Karencita, el tercer camino que uno debe revisar es un camino que se llama el transgeneracional. En el caso de Ujú. mi hombro, esto yo no se lo había dicho a nadie, pero en el caso de mi hombro, de mi manguito rotador, era un tema transgeneracional que yo tenía de la mamá de mi mamá. Es decir, no era una batalla mía, era una batalla de mi abuelita, una batalla digamos que se transmitió de generación en generación y el que recibió la carga y tenía la responsabilidad de solucionarla era yo. Hasta que yo no solucionara ese tema con mi abuelita, pues, o sea, o le ayudara a mi abuelita a solucionar ese tema, pues mi manguito rotador no se iba a sanar. Entonces son esos 3 caminos que lo enferman a uno, pero que Tremendo. conducen a lo mismo. Aquí Bambanero dice, Pollo describió lo que me pasa con la vesícula, nos hacen como preguntas, comentarios. Bueno, pero yo te quería hacer una pregunta, 2 cositas antes de cerrar nuestro live. Y la primera cosa de la que quería comentarte es esto que tú hablas, que hoy en día está llegando a las grandes universidades, a Oxford y todo lado, y es esa unión entre las emociones y la medicina. A mí, el que yo sigo, que se llama Gabor Mate, que habla del trauma, él manifestó un día el impacto que ha tenido por un estudio en el que muchas de las mujeres que él trataba con cáncer de seno, y te lo quiero preguntar para ver si al final seguiste indagando en esto y llegaste a alguna respuesta o no, que muchas eran mujeres que cuando les preguntaban y les decían es que usted tiene cáncer de seno, lo primero que pensaban es, ¿y mi esposo? ¿Y qué va a pasar con mi esposo? ¿Y mi esposo estará bien? ¿Y mis hijos? O sea, que estaban como era impresionante cómo hicieron estudios de casos y se dieron cuenta que eran mujeres que estaban muy preocupadas por su entorno. ¿Tú llegaste más al fondo ya desde otro lugar a entender que podía estar relacionado con el cáncer de seno? Sí, Karencita, digamos que en el caso de mi mamá, sí, hay una generalidad, yo te voy a decir la generalidad y te voy a decir, a mí me costó incluso mucho cuando encontré la respuesta, o la mitad de la respuesta, porque yo te voy a decir sincero, el 50% yo la encontré desde el estudio que hice, pero el otro 50% sí se lo lleva mi mamá. O sea, el otro 50% sí tendría que volver mi mamá para entenderlo mejor. Y es
pasaron dos cosas, que primero voy a hablar de la generalidad de la enfermedad y después voy a hablar de lo que de pronto encontré como hallazgo de mi mamá. ¿Cuál es la generalidad del cáncer de seno? Entonces, digamos que funcionalmente los dos senos de las mujeres tienen una función que va por el lado de la alimentación y digamos que esto, más allá de lo que uno podría considerar machismo o feminismo, va muy ligado es a cada parte del cuerpo tiene una función fisiológica y una función emocional. En el caso del cáncer o de los senos, la situación es básica y funciona de la siguiente forma y está, primero hay que preguntarse es cuál es el seno de la molestia. Es decir, si es el seno izquierdo o el seno derecho. Esa es la primera pregunta y es la pregunta fundamental. Hay que mirar si la persona es diestra o es derecha. Y para que ustedes me entiendan, les voy a explicar de la siguiente forma. Si ustedes son mujeres que son diestras, el seno derecho está relacionado directamente con la pareja real o simbólica. Entiéndase novio, entiéndase esposo o eso que ustedes interpretan como su pareja. Y el seno izquierdo en las mujeres diestras está ligado directamente a descendencia, que serían los hijos o lo que uno podría tener de manera simbólica o real como hijo. ¿Y por qué digo de manera simbólica? Porque hay personas que ven a su perrito como si fuera un hijo. Y el perrito se enferma y, mejor dicho, es una tragedia que realmente lo sienten como fue mi hijo. Entonces, esa es la explicación genérica de los senos. Vuelvo y repito, esto es genérico porque esto no es matemática, esto no es que funciona como para todos la misma regla, sino que funciona realmente es de esa forma para que ustedes lo entiendan. Esa es la generalidad de lo que tiene que ver el seno izquierdo, el seno derecho, si la mujer es diestra o si la mujer es zurda. Y de lo que Karencita preguntaba puntualmente a mi mamá, volviendo a la explicación que estaba dando de los senos, Karencita, mi mamá... Me caí de la forma más pendeja. Sí. Mi mamá tuvo, Karencita, cáncer de seno en el seno izquierdo. Volvemos a repetirlo. El seno izquierdo está relacionado directamente con lo que tiene que ver con los hijos o con las crías simbólicas o reales. ¿Yo por qué decía que simbólicas, Karencita? Porque hay muchas personas que quieren a alguien como si fuera un hijo, sin ser el hijo. Entiendo perfectamente. Ese es el sentido simbólico. Y el sentido real es que realmente tengo un hijo. Yo que encontré, Karencita, en esto, que incluso en algún punto tuve, y mira que es la primera vez que lo digo, yo tuve un sentido de culpa grandísimo en los últimos 3, 4 años, porque me costó masticarlo. ¿Qué es lo que pasa? Resulta que mi mamá tuvo una pérdida hace muchos años. Ella tuvo una pérdida. Y resulta que ahí ya venía un dolor que ella seguramente no gestionó y por eso digo que tengo el 50% de la historia, porque ella tendría la otra respuesta. Luego viene otra pérdida familiar que ella tiene y sé que ella la vivió como un hijo. Entonces ya iban 2 pérdidas acumuladas. Y a mí hay algo, Karencita, que nunca se me va a olvidar y es que antes de que a mi mamá, mira esto, 5 meses antes de que a mi mamá le detectaran el cáncer, yo estoy el Día de la Madre almorzando con mi mamá y mi papá. Y resulta que en el restaurante yo sufro un síncope, yo me desmayo. Duré mal contados 4 o 5 minutos desmayado y yo nunca se me va a olvidar que cuando yo abro los ojos y reacciono, veo la misma cara de mi mamá que cuando se le murió ese familiar. O sea, esa cara de desesperación, de impotencia, de otro hijo que o sea, otro ser querido que quiero como un hijo y que se me muere. Esa fue la cara que yo vi de ella. Y es una mirada, esas miradas que a ti no se te olvidan. Uy, que se te quedan grabadas. Claro, es esa mirada que yo estaba vuelto nada porque además me costó levantarme porque fue un síncope durísimo. Y yo siento que esa mala gestión, pues claro, es que de hecho, seguramente si no hubiera estudiado esto ni sabría manejar mis emociones. Claro. Entonces, eso contribuyó a lo que mi mamá le dio en lo que yo he estudiado, porque todo apunta al mismo lado y es a ese cáncer de seno, que cuando tú te caíste, el resumen es
hay un seno que tiene un sentido. El seno derecho, hablando de las mujeres diestras, el seno derecho es todo lo relacionado con los horizontales, novio, esposo, simbólico o real. Y el seno izquierdo es todo lo relacionado con los hijos. Y claro, si la mujer es zurda, pues inviertes los Claro. papeles. Pero esa es como la función para responderte lo del cáncer de seno. Uy, tremendo. Claro, que desde Bueno, ahí, Pollito, dime, no, que desde ahí, no, Karencita, dale. desde ahí, Karencita, el resumen es que yo estudio esto, estudio que siento que hay una relación muy directa con el tema de las heridas del alma y terminé en términos sumergido en este tema, pero así de una forma absurda. Finalmente me sumerjo en el tema de las microexpresiones, porque mira, Karencita, que también termina relacionado. Lo que tú callas es lo que tu Ujú, cuerpo dice. Y mira que, sí. por ejemplo, y tú, bueno, yo creo que tú lo terminas aprendiendo y es cuando tú estás al frente de una persona que quieres apoyar o que quieres ayudar, pues uno tiene que leerla si está en disposición, cuál es su situación. Entonces yo termino sumergido en estos temas y te voy a ser sincero, mi propósito que tuve desde hace 2 años es, si este proceso me funcionó a mí, pues yo quiero aportarlo para que otras personas que, como yo, cuando salí de la clínica diciendo, ¿qué hago? O sea, Ajá. a mí me hubiera gustado encontrarme con un David hace 7 años, cuando salía de la clínica desorientado, llorando, vuelto nada, y alguien me dijera, venga, sentémonos. O sea, hablar de ese David del pasado y decirle, venga, sentémonos, y yo, más que, o sea, lo mío no es que necesitas ni siquiera dar consejos, esto debo aclarar, esto no es magia, esto es Ujú, un ujú. proceso que depende de la concientización de cada persona y desde ahí yo lo que hago es que obviamente también las personas que me buscan, yo les hago ese proceso para llevarlas a decirles, mire, su tema está por acá, lo que debe hacer es esto para solucionarlo y ya el camino es de cada uno de cómo soluciona con las herramientas que tiene. Pollito, ¿y dónde encontramos este emprendimiento para los que quieren como tener, como tú dices, estas herramientas maravillosas que muchas veces no sabemos dónde buscar y que puedan como buscarte para poder a explorar estas Estas herramientas? herramientas, mira, Karencita, hay un camino que yo trabajo, obviamente, que es como compartir Ajá. generalidades, y son Ujú. generalidades, por ejemplo, en mis contenidos que hago en TikTok y en Instagram, y es, por ejemplo, coger enfermedades que yo, ¿sabes cuál es mi inspiración? Pues llamémoslos, los pacientes que me llegan, entonces me llega con Claro, esta enfermedad, entonces, no sé, me llega una persona que tiene problemas de tensión, y yo digo, ah, sí, hagamos un contenido hablando de la emoción que está detrás de los problemas de tensión. súper. Por ejemplo, yo hoy publiqué uno del útero porque Ajá. casualmente mañana está relacionado, que se conmemora el día de un tema relacionado con una enfermedad del útero. Entonces, digamos que hablé de las emociones que están detrás del útero, pero cuando alguien dice, luego te repito, esto no es matemáticas, entonces esto no es como, Ajá. esta es la fórmula y listo, porque si fuera así, yo creo que todos estaríamos felices, o sea, funcionaría Claro. muchísimo. Entonces, yo tengo un correo que se llama Ajá. conectaemoción@gmail.com, pero ahí es para que la gente haga como el primer acercamiento de pedir la cita y yo ahí les explico absolutamente todo el proceso. Y Ujú. también hay un WhatsApp, que el WhatsApp, ustedes van a mi Instagram y ahí está el WhatsApp. Que acá nos preguntan por tu Instagram. Ujú. Sí, que mi Instagram es soy Tus David redes. RC o en TikTok es David RC. ¿Y qué hago yo? Recibo la historia, entonces, por ejemplo, no sé, llegas tú, es un ejemplo, llegas tú y tú me dices, Ujú. mira, me interesa, yo le explico qué, porque hay mucha gente que tampoco entiende el tema, o sea, como que dice, ¿qué es eso de las leyes biológicas, eso de las bioneuroemociones? Entonces, yo les mando toda la información detallada, les mando referentes si quieren buscar en internet, ta, 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 Súper. y le digo, si estás interesada o estás interesado, entonces me cuentas cuál es el motivo de la consulta, que el motivo de la consulta puede ser emocional o puede ser un tema de salud física. Después Ujú. de eso, cuadramos la sesión se demora en promedio 1 hora y después de la sesión, porque hay algo interesante, Karencita, que a uno le ha pasado, y no sé si te pasó que fuiste muchas veces a consulta, que le botan a uno tanta información que ¿Qué uno después qué sale, hago? claro, entonces ¿yo qué hago? Abrumado. Claro, yo hago la sesión y en la sesión después de que terminamos la sesión, yo le mando a ella el resumen de la razón por la que ella me contactó a mí, lo que encontramos en la sesión y las tareas que le dejé para que ella empiece con su proceso de toma de conciencia. Y ya, yo lo que siempre digo es, si me contacta es porque hizo las tareas. O si no me contacta es o porque abandonó el camino o Ajá. porque le funcionó. Pero lo que no sirve, Karencita, y no sé si te ha pasado, que es como cuando tú le dices a Mila, si quieres mejorar tu inglés, escucha canciones en inglés. Y a los 3 meses
Mila dice, es que nadie entiende inglés. ¿Y has escuchado las canciones en inglés? No. Pues tú no la puedes ayudar, o sea, no la puedes ayudar, hasta ahí llegas tú. Entonces, llamémoslo emprendimiento, lo que sea, Karencita, es porque sí me he encontrado que hay muchas personas que llegan, yo siempre que me escribe una persona, me acuerdo de esa escena de yo saliendo de la clínica a las 8 o 9 de la noche que se terminaban las visitas y diciendo, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿quién me ayuda? Sí, eso también me pasa. ¿Quién me da mucho a mí, respuestas? que es como que digo, pucha, fue tanto el dolor que inmediatamente como que me llegó esta sensación de cómo puedo ayudar a más personas, a ayudar no, porque uno en realidad no apoya, no ayuda, cómo puedo acompañar a las personas, porque en realidad creo que esto consiste y es muy bonito en darle las herramientas a las personas para que las personas puedan resolverlo. O sea, yo no creo en esas terapias eternas que te acompaño y dependas de mí, sino que por lo menos yo lo que hago en las sesiones que tengo es como darle a las personas como las herramientas para que ellas puedan entrar en sí mismas. Es como, y lo que tú dices, se requiere también como la disposición de la persona para que entendamos cómo vamos a trabajar a lo largo de este programa, que muchas veces es como lo que yo lo planteaba la vez pasada, tienes un dolor de estómago ni el hijo de madre y no quieres utilizar el baño porque te da pena y no sabes cómo te va a ir utilizando el baño, pero te la pasas aguantando y entonces las ganas de hacer chichi es como si todo el tiempo estuvieras con ganas de hacer chichi, es un ejemplo muy tonto, pero cuando tú pasas por la incomodidad de entrar al baño, entonces ya puedes caminar distinto y yo siento que cuando tú, la mente miente mucho, el cuerpo no te miente y cuando tú no escuchas tu cuerpo, no tienes un proceso personal, crees que te estás como salvando de muchas cosas y por eso pones estas resistencias, pero después te das cuenta de cómo esos no trabajos pues te la cobran en tu día a día. Que con lo que Pero tú dices no... de herramientas, Karencita, yo creo que la herramienta fundamental que resume un poco para las personas que tienen problemas de, digamos que de carácter psicológico o sea, para todos, o temas de todo el salud, mundo. o temas de salud, tenemos es que aprender a escuchar el cuerpo. Y yo creo que Sí. eso es lo que más nos cuesta. Pues mira, no sé, yo creo que a mí mal contado me costó tal vez 15 años. Yo, por ejemplo, también tuve en algún momento temas de sobrepeso. Entonces Yo tuve de todo llegué, también, de todo. yo llegué a tener casi unos 12 kilos de sobrepeso. O sea, miran fotos mías del 2013, 14 Ujú. y es otra, o sea, no van a pensar que soy yo. Y entonces, claro, y el tema es, uno se da cuenta que hasta el sobrepeso está un tema relacionado con un tema emocional. O sea, es un tema, Todo, claro, todo. pero alguien dice, entonces yo puedo estar bien emocionalmente y tragar como vaca. No, hay también la coherencia, ¿no? Y Claro, mira, Karencita, claro, claro. que tú y yo siempre hemos hablado, en esto la clave también es la coherencia. Y para mí la coherencia, que necesita herramientas como para darte esa herramienta es, ¿qué es coherencia? Coherencia es que lo que yo tengo como ser sea lo mismo de hacer. Porque no Ujú. tiene sentido cuando yo digo, es que yo quiero ir para arriba y yo cojo las escaleras hacia abajo. Entonces, claro, hay una incoherencia en la que uno Total. dice, no está funcionando. Eso se llama, y para que ustedes investiguen todo esto en Google, eso se llama disociación cognitiva. Y es cuando lo que yo pretendo o creo que quiero no es realmente lo que estoy haciendo. Yo quiero conseguir trabajo, pero no paso hojas de vida, sigo Sí, acostado en sí, la sí, sí, cama. sí. Entonces, yo Totalmente. creo que el tema es la coherencia. Cuando uno tiene coherencia y escucha el cuerpo, todo se hace mucho más llevadero y mucho más fácil de administrar. Mucho más. A mí también lo que me funcionó, en resumen, tiene mucho que ver con lo que tú dices. Yo en la terapia que hago y la terapia que hay muchas fórmulas y no la fórmula es la misma para todo el mundo, pero es ve a tu cuerpo, ¿qué estás sintiendo en este momento? Es lo primero que yo pregunto, ¿no? Como, bueno, ¿qué estás sintiendo en este momento? Y a las personas nos cuesta. No, es que me dijeron esto. No, ¿qué te dijeron? No, ¿qué estás sintiendo en este momento? Ve a tu cuerpo y poco a poco uno aprende. Pero Pollito, gracias por compartir esta experiencia maravillosa, por contarnos toda tu historia. Cuando uno abre y cuenta su historia, abre su vulnerabilidad. Además, las personas nos hacen una cantidad de preguntas, pues que ahorita no alcanzamos a contestar porque nos preguntan por la dermatitis, nos preguntan por el tema de cuando se suben de peso después de un duelo. Mira que los va a dejar picados Por con tus dos cosas datos, bueno. que mencionas, Ujú. Karencita. Así dos cosas picados rápido. La dermatitis, claro, tiene una cosa específica, pero todo lo que sea de piel es un tema que está ligado con temas de protección, separación o Ujú, mucha unión. Entonces te pongo un ujú. ejemplo, es me separé de algo o de alguien que no quería. O también estoy con alguien ahí encima que no quiero estar con esa persona, o me Aquí siento remontado. protegido o me siento desprotegido. La Ujú. generalidad del sobrepeso, Karencita, y hay un ejercicio que les voy a decir que hagan los que hablan de temas de sobrepeso, y es, usted revise cuál es el tema de sobrepeso que tiene en kilos. Y esos kilos, al día de hoy, transfórmelo en años y résteselo a la edad actual. No sé si me entendieron o les Uy, pongo un ejemplo. Yo voy a poner un ejemplo. Digamos, yo digo, uy, yo tengo un sobrepeso de 8 kilos.
Listo, Ajá, tengo un sobrepeso de 8 kilos. Yo lo transformo en años. Entonces, claro, son 8 años. 8 kilos equivalen a 8 años. ajá. Entonces yo digo, listo, tengo 40 años. Restémosle a mi edad esos 8 años. 32. Ujú. Entonces, y miren, esta regla, revisen en esa edad que les da, qué estaba pasando en su vida o qué pasó en su vida que la impactó o lo impactó. Y ahí va a Mm. llegar a la raíz del tema. Uy, Pues tremendo. hablándote rápido de dos cosas que mencionaste, lo de Sí, la sí, sí, piel porque y... falta, pues nos falta mucho tiempo para poder responder a todas las personas. Y yo lo que quería contarles era justo esto, que terapia consiste justamente en que contamos la historia de Mía, el capítulo pasado, de Pollo en este capítulo, pero a partir de ahora, pues la idea es escuchar las historias que nos vayan contando ustedes para empezar a compartir herramientas entre todos, para poder decir, a mí me pasó, me pasó esto. De hecho, el otro capítulo tiene que ver con las personas en las que me incluyo, que nos hacemos como responsables de los demás, que siempre sentimos que damos de más, que damos y damos y damos, y esas personas que viven diciendo es que yo doy y doy y nunca recibo, es que siempre me toca estar pendiente del otro, que es todo un tema a trabajar, y la idea es que ustedes nos cuenten como esas historias para nosotros poder, y ojalá que pidan para que aparezcan en pantalla, poder compartir. Pollo muy desde los síntomas físicos, yo muy desde el proceso emocional, y los dos como combinando como estas herramientas, y entre todos que contemos como esas historias, y por eso se llama ¿Qué terapia? Entonces, el próximo miércoles a las 7 de la noche estamos aquí muy atentos, y que ustedes se conecten desde tempranito y nos cuenten como cuál es esa historia, cuál es esa situación que están viviendo, cómo creen que este compartir entre todos nos puede ayudar a gestionar esas herramientas para que los otros que estén viendo que viven una situación similar, pues puedan aplicar herramientas a su vida. ¿Qué te parece el plan, Pollito? Me Tremendo parece plan. brutal, Karencita. Y además que uno siente una satisfacción cuando, no sé, por ejemplo, hace 8 días que tú contabas tu historia y la Ajá. gente empieza a sentirse identificada y a encontrar de pronto herramientas que tú dabas que no tenían en el radar. Y que seguramente hoy, por ejemplo, yo creo que, por ejemplo, Karencita, o sea, hay muchos programas que yo creo que la vida nos va a dar la oportunidad de que los dos los hagamos, pero hay muchos programas desde lo que tú manejas y temas como el duelo, que lo que te digo es que en el papel todo, todo funciona. Pero es Sí, que en la vida real, la vida es duro. O sea, y tú que has es vivido esas crisis, durísimo, o sea, no sé, es tal vez a ti en el papel durísimo. te dijeron, ay, Karen, para la ansiedad, haga esto. No, el papel, es que el papel Vale. todo lo aguanta. A mí para mis temas de duelo, el papel, mira, me hicieron las estaciones del duelo, los ejercicios de duelo, la explicación detallada, pero en la práctica es donde el terreno es un juego de todos los días. Incluso, Caneta, tú que trabajas muchos temas también, tú sabes que es un tema de todos los días. O sea, eso no es de Todos todos los los días. días, Todos los días hay un todos los combate días. diferente. Pero sí es un combate diferente, pero yo creo que es un combate que cambia cuando vamos teniendo herramientas. Es impresionante, es como, ya, puedo centrarme en mi cuerpo, puedo saber qué me está pasando. No digo que no incomode, siempre va a incomodar, pero no es la misma incomodidad que cuando yo estoy en inconsciente alegando, me duele esto, y entonces estoy con el dolor ahí del manguito rotador, como decías tú, es como que cambia mucho, mucho, mucho. Y pues esa es nuestra intención muy amorosa de compartir todas estas herramientas. Te agradezco nuevamente, Pollito, de parte mía y de todos los que están escuchando. Como yo digo muchas veces, compartir nuestra historia de vida y abrir nuestra vulnerabilidad es un acto de servicio muy amoroso que inspira a otras personas que están pasando por una situación difícil. Entonces, te lo agradecemos con todo el corazón, y espero verte acá y muchos miércoles en Qué Terapia, y también que muchos seguidores puedan pues seguirte y tener como acceso a toda esta información y estas herramientas. Gracias, Karencita. No vi esta oportunidad, creo que es grandísima. Y yo creo que tú y yo finalmente conectamos, fue pensando en todas esas personas que lo que dices tú, es que no es lo mismo lidiar uno con herramientas que lidiar a quemarropa. Sí, Sí. tremendo. Y bueno, este capítulo queda en YouTube. Ay, yo debía el dato que me dijeron Ay, acá, el dato de sí. las dos terapeutas, que son terapeutas, digamos, holísticos, que me dieron el dato. Uy, no, pero ahora me voy a embolatar aquí yo con tanta cosa abierta. Ay, no, es que me lo... Uno de los terapeutas Gestalt que pueden consultar, lo pueden buscar en Instagram, es @tejiendo.los.opuestos, el medio que Ujú. puedan escribirle para tener un espacio con él. Y también un mail de una terapeuta, igual yo también tengo como mis sesiones, pero necesito organizar mejor mis tiempos. Pero los viernes también como Pollito hago consultas y entonces también en mi Instagram pues me pueden escribir, pero aquí está Can Goitia con C, cangoitia,
gmail.com. Y esto a propósito de lo que hablábamos la vez pasada, Pollito, que me preguntaban, pero ¿cuáles son esos terapeutas que van al cuerpo, que van a trabajar como esta sensación mucho más profunda de solo hablar? Pues ahí tienen como otras dos opciones. Y yo creo que también podemos ir compartiendo como diferentes especialistas, como esto que tú hablas de esta persona que te ayudó, bueno, como de muchas herramientas, porque la idea es que esto sea abierto y que cada uno pueda acceder a múltiples herramientas. Jiji, tremendo. Exactamente. Karencita, gracias. Gracias, Jopis. Nos vemos en 8 días. Bueno, mañana nos toca madrugar, Ah, sí, pero nos mañana. vemos en 8 días. Mañana mamamos gallo, pero en 8 días, qué terapia.